El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, para quienes estamos acompañando esta Jornada Mundial de Jóvenes que se realiza en Portugal, nos llama la atención, primero la cantidad de jóvenes que hay este año, la alegría que ellos manifiestan, como siempre, cuando se reúnen, y el cariño, la acogida que les ha brindado el Papa, el Santo Padre, el Papa Francisco, haciendo hincapié que la Iglesia es un espacio abierto para todos los jóvenes, que todos aquellos que se sienten apartados de la Iglesia o de la vida de fe no tengan miedo, dice el Papa, de acercarse, porque la Iglesia es como una madre que se alegra cuando se acercan los hijos, sin importar en qué condición se encuentran. Después, en una charla que le dio a los religiosos, le dijo: lo importante es que lleguen los jóvenes. Después, cuando lleguen, ahí nos arreglamos, dijo el Papa, como él es bien así pastoral y bien campechano. ¿Qué quiere decir con ahí nos arreglamos? Que, claro, cuando uno llega a la iglesia, uno llega con la acogida de la palabra de Dios, del amor de Dios, sobre todo de la Santísima Virgen, y una comunidad fraterna que nos cobija. Pero al poco andar nos vamos dando cuenta que hay que cambiar de vida también, ¿no es cierto? Que no es suficiente estar en la iglesia, hay que hacer un camino. Y ese camino lleva a una transformación del corazón, cambiando, ¿no es cierto?, todo lo que está un poquito así como echado a perder en nuestra vida, ¿no? En todos nosotros hay trigo y hay cizaña sembrada y plantada, y es necesario, todavía es posible, mientras vivamos en este mundo, que esa cizaña se convierta en trigo, que lo malo se convierta en bueno. Pero cuando llegue el final de los tiempos, o cuando llegue también el final de nuestra vida, ahí se define nuestro destino para siempre. Y eso nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, hoy día capítulo 13, hablando siempre de las parábolas del reino. Dice que se parece a una red echada al mar que recoge todo tipo de peces, como dice el Papa, ¿no? Todo venga a la red. Pero una vez que se colocan los peces a la vista, se separan los malos de los buenos, ¿no? Se quedan solo los peces buenos. Entonces, eso se interpreta de dos maneras. En nuestra vida tenemos que hacer ese discernimiento de todo aquello que nos impide vivir como verdaderos cristianos. Hay que sacarlo de nuestra vida. Hay que ir dejando de lado el pecado, más y más, y que entre en nosotros el Espíritu de Dios, el amor de Dios, la fe, la esperanza, las virtudes cristianas. Pero también se interpreta de este otro modo, como dice Jesús, ¿no?, que esto sucederá al fin del mundo, en que habrán malos y buenos, y eso lo van a distinguir los ángeles, porque la voluntad del ser humano
se determina para siempre de ese modo, ¿no? Con Dios para toda la eternidad o sin Dios para toda la eternidad. Entonces, ser bueno significa que el alma murió en gracia de Dios y se queda con Él para siempre. Y ser malo, según lo que dice el Evangelio, es no estar en gracia de Dios, sino que vivir en pecado mortal y por lo tanto quedar apartado de la gracia, de la visión de Dios para toda la eternidad también. Entonces, es una llamada de atención. Jesús pregunta: ¿ustedes comprenden esto? Sí, responden, ¿no? Ojalá también nosotros podamos entender la importancia que tiene nuestra vida, que no es solo para estar bien, para pasarlo bien, para tener una buena calidad de vida, sino que es un tiempo de prueba, un tiempo en que se determina finalmente cómo será nuestra eternidad, ¿ya? En ese punto es necesario reconocer también que necesitamos una ayuda de Dios. Sin Jesús no hacemos nada, no podemos vivir en la gracia de Dios. Y estar con Jesús significa tres cosas, diría yo, fundamentales. Una, vivir bien en comunidad en la iglesia, por eso el Papa quiere que todos vuelvan a la iglesia. También significa leer mucho la palabra de Dios y meditarla, y también vivir profundamente el sacramento de la Eucaristía, el Santo Sacramento, porque aquí se fortalece nuestra vida cristiana. Entonces, la misa, la palabra de Dios y la vida en comunidad, en iglesia, es fundamental. Eso se veía, por ejemplo, en el libro del Éxodo que hemos escuchado hoy, en la primera lectura, capítulo 25. La comunidad del pueblo elegido camina por el desierto. Nadie se puede separar de la comunidad porque si no se muere uno en el desierto. Y la comunidad como tal, el pueblo de Dios, necesita una guía. Esa guía se la daba Moisés, pero Moisés también se dejaba conducir. Entonces, aquí hay dos signos importantes en esta lectura. Primero, el arca de la alianza. Y segundo, la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. En ambos casos tenemos la presencia de la Santísima Virgen, que es la medianera de todas las gracias y es la madre que nos guía a Jesús, ¿ya? El arca de la alianza era una caja muy hermosa que está descrita en la Biblia con signos maravillosos de ángeles, etcétera, que contenía las tablas de la ley que había traído Moisés del monte Sinaí, que Dios mismo se las dio. También contenía otros signos de la alianza, por eso se llama Arca de la Alianza. ¿Y quién lleva la palabra de Dios hoy en día? ¿Quién porta esa Arca de la Alianza? Es María. Ella es la que guarda en su ser a Jesús. Ella es la llena de gracia. Jesús está completamente contenido en María. ¿Y qué es lo que quiere la Madre? Que nosotros también, como hijos de ella, vivamos con Jesús, en Jesús. Más bien dicho, que sea Jesús que viva en nosotros, que viva nuestra vida, que seamos otro Jesús, igual como ella, ¿no? Ella está totalmente transformada en Jesús, porque Jesús es la palabra viva y verdadera de Dios. Esto, dicho en teoría, uno lo puede comprobar, por ejemplo, cuando encuentra comunidades fervorosas que viven realmente este ideal, ¿ya? En comunidad, con mucho amor a la Biblia y mucho amor a la Eucaristía. Fue la experiencia que tuvimos con el Padre Carlos y los peregrinos en Medjugorje. ¿Cómo puede ser? Nos llamaba tanto la atención que toda la gente que encontramos acá, esos miles de peregrinos y los mismos habitantes de la ciudad, que es un pueblito chico, pero todo está volcado al servicio de María. Toda la gente contenta, siempre, alegre, servicial, bondadosa. Hasta los policías que no tenían mucho que hacer porque hay una paz enorme, ¿no es cierto? La gente deja las puertas abiertas en sus casas y cualquier persona entra si necesita ir al baño o cualquier cosa, está todo abierto para todo el mundo. Es algo impresionante, ¿no? Realmente se vive un clima
como de cielo acá en la tierra. ¿Y por qué sucede eso? Porque la mayoría de la comunidad le hace caso a la Virgen. ¿Y qué dice la Virgen? Hagan todo lo que mi hijo les diga. Eso significa la confesión. La gente se confiesa y todos los meses, no deja pasar un mes sin confesarse. Las confesiones que se ven allá son largas, ¿no? Porque la Virgen da una gracia muy grande de que uno se acuerde en su memoria de todos los pecados que ha cometido en su vida, ¿no? Desde la niñez, y que se le ha olvidado tal vez confesar. Por eso las confesiones son largas, pero son muy, muy provechosas, muy lindas. También se reza el rosario. Es impresionante, todos los días del año hay miles de personas rezando el rosario antes de la misa. Después viene la misa, que se vive con gran devoción, y luego viene un tiempo de adoración al Santísimo. Y en la adoración lo mismo, son miles de personas, pero no vuela una mosca, es un silencio, es una hora, ¿no? Una hora de adoración, una hora santa, pero solamente se escucha el murmullo de Dios, yo creo, ¿no? Es la brisa suave del Espíritu Santo, no se oye nada. Y también hay niños pequeños, pero se logra ese milagro, ¿no? De la concentración, la devoción, el fervor ante Jesús, Eucaristía. Entonces todo eso va llevando, por supuesto, a una gran alegría interior. También hay mucho espíritu de sacrificio, de penitencia. Uno ve personas que suben los cerros que están llenos de piedra para visitar los lugares de aparición a pie descalzo. La gente de la zona lo hace así, con gran sacrificio. Se vive el ayuno, se vive el gesto de solidaridad. Y hay muchos lugares de ayuda a los más pobres, a personas drogadictas, a personas que tienen problemas de distinto tipo, huérfanos. Todas las personas que pasan algún tipo de necesidad son tratados como hermanos, muy queridos. En resumen, es algo muy hermoso, se respira mucha pureza en el ambiente y estar ahí eleva el alma simplemente. Entonces, eso indica que vale la pena estar con María, vale la pena dejarnos tomar de la mano de ella. Ella es como esa columna de fuego en la noche, esa columna de esa neblina, ¿no es cierto?, que guiaba al pueblo durante el día también. Es necesario entonces vivir esta gracia que hoy el Señor nos regala, que es el amor a María. Es que Jesús lo quiere así, que la Virgen aparezca en primer lugar como protagonista de la historia, porque primero tiene que darse el triunfo del corazón inmaculado de María. Cuando todos seamos muy marianos y estemos muy cerca de ella, va a ocurrir lo mismo que al principio en la Iglesia. Vendrá también el Espíritu Santo, vendrá el triunfo del corazón eucarístico de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús. Pero para que triunfe Jesús, primero María, porque Jesús vino al mundo a través de la Madre y quiere venir de nuevo a nosotros por medio de ella. Así es que en este día, para entender esta palabra, ¿no?, que nos dice Jesús, sin miedo de quedar excluidos en la vida eterna y sin miedo de que Dios nos mire como juez, ¿no es cierto?, sino que como un Padre amoroso, entonces el mejor remedio que tenemos o la mejor orientación es inmediatamente hacernos niños y ponernos bajo el amparo de María, hijos de la Virgen, hijos de la Madre Celestial, porque ella verdaderamente nos va a sacar adelante, ¿ya? Y para llegar a esta santidad de los hijos de Dios hay muchos caminos, ¿cierto? Uno puede elegir un camino sin María, tal vez, aunque en el fondo siempre ella va a estar presente, aunque no nos demos cuenta. Pero si nosotros conscientemente le consagramos nuestro corazón a la Virgen, nos decían allá los habitantes de Medjugorje, en vez de subir el edificio por las escaleras, es como tomar un ascensor.
Llegamos directamente al destino, que es el corazón eucarístico de Cristo, para aprender a adorarlo, a amarlo y a vivir en su amor en nuestro día a día. Así sea. Amén.